Vamos a continuar con la clase que vimos la semana pasada, cómo ser libres, o bueno, sería, más bien dicho, es libres del ocultismo. Estuvimos viendo de una manera general qué era el ocultismo. Todas estas artes, todas estas cuestiones espirituales que existen en el reino de las tinieblas. Sabemos que obviamente esto no tiene parte ni suerte en nuestras vidas como hijos de Dios. Sabemos que Dios es más poderoso que cualquiera. Dios es más poderoso que cualquier cosa que exista. Dios es más poderoso que cualquier espíritu. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el rey de reyes y señor de señores. Pero les decía yo la semana pasada que tristemente aún entre las personas, pero incluso también dentro de las personas en las iglesias, aún existen este tipo de prácticas o este tipo de ideas o este tipo de supersticiones en cuanto a las cosas ocultas. Y muchas veces nosotros lo hacemos o tenemos incluso objetos o seguimos haciendo rituales o cosas por ignorancia. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado tal vez a cómo ser libres de todas estas cosas o simplemente ni siquiera sabíamos que necesitábamos ser libres de todo esto. Pero la semana pasada aprendimos que cuando una persona practica este tipo de cuestiones ocultistas como el tarot, la hechicería, la brujería, la magia blanca, que de blanca no tiene nada porque te dicen que es algo bueno, pero la realidad es que la magia es magia y es abominable ante los ojos de Dios. eh, los amuletos, etcétera, mucha gente lo practica por que el mundo, porque todo el mundo lo hace, porque tal vez en la familia es algo natural, porque tal vez entre los amigos es algo normal, porque simplemente en la televisión te lo regalan como algo cotidiano. Todas las mañanas hay programas matutinos donde te ponen a una bruja hablándote y la gente está ahí mirando a la bruja hablando. Pero no te la presentan como una bruja, jamás te van a decir qué es eso. Te dicen que es el tiempo de prosperidad, te dicen que es el tiempo de dirección para tu vida. Pero déjame decirte algo, no existe nadie, no existe nada que pueda dirigir tu vida y dirigir tus pasos mejor que como Dios lo puede hacer. Para empezar, el único camino es Jesucristo. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tristemente en las iglesias aún existen personas, lo puedo decir así, que por ignorancia siguen manteniendo o siguen practicando este tipo de cosas. Entonces hoy vamos a ver por medio de la palabra de Dios cuáles son esas prácticas que como hijos de Dios y como personas, sobre todo como hijos de Dios, no debemos permitir en nuestra vida. Y vamos a ver cómo podemos separar las tinieblas de la luz. Porque hoy usted y yo como hijos de Dios vivimos en el reino de luz. Ya no estamos más en tinieblas. Ya no deberíamos andar en tinieblas. Ya ni siquiera deberíamos hablar de eso ni practicar absolutamente nada de eso. Porque nuestro Padre es el Padre de las luces, es nuestro Dios. Él habita en luz inaccesible. Imagínate qué poderoso es Dios, qué hermoso es Dios. Vamos a ir juntos a la palabra, a Deuteronomio 18:9. Vamos por favor juntos. Deuteronomio 18:9. Cuando lo tenga, me dice amén. ¿Listos? Ya casi, ya casi. Eso, ya va uno. ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? Deuteronomio 18:9. Eso. Con alguien más que lo encuentre y diga amén, voy a empezar. ¿Alguien? ¿Listo? Ok. Lo leemos. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Escucha, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino,
ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto, escucha, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto, dice Jehová tu Dios. Entonces podemos ver todo el listado abominable de las cosas que Dios rechaza, de las cosas que Dios abomina, de las cosas que Dios simplemente no tolera y que a Él no le gustan. Entonces tenemos un Dios celoso, tenemos un Dios perfecto que desea que tú y yo también seamos perfectos. Ahora, ay pastor, qué difícil es ser perfecto. Yo pregunto aquí, ¿quién de ustedes es perfecto? Ninguno, ¿verdad? No hay ninguno aquí que pueda decir soy perfecto, no somos perfectos. Sin embargo, Dios sí espera que nos vayamos perfeccionando cada día, que vayamos cambiando cada día. Y hoy usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él sí es perfecto, Él sí es santo. Y el Espíritu de Dios que hoy vive en nosotros, con su poder nos va transformando, nos va cambiando. Y necesitamos pues dejarnos llevar por su poder, por su gracia y convertirnos en otras personas. La Biblia habla de nacer de nuevo. No podemos ser la misma persona que éramos antes, necesitamos nacer de nuevo, ser transformados. Entonces, escucha, tenemos que reconocer, como te decía, que aún hay muchas personas que practican algunas de estas cosas que vimos en este listado en Deuteronomio. Y yo quiero hablarte sobre algunos puntos de esas cosas que menciona, o sea, de las hechicerías o ese tipo de ocultismo que si te das cuenta existe desde tiempos antiguos. Te decía el jueves pasado que el hombre y la mujer siempre ha buscado una dirección para su vida. El hombre y la mujer siempre le ha llamado la atención lo eterno, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi futuro. Pero aprendimos que solamente en Dios tenemos un destino seguro y que Él tiene un plan para tu vida y que Él tiene un propósito para ti, que Él tiene un futuro eterno en sus manos trazado. Y precisamente ese es el hambre que tiene el hombre. ¿Por qué? Porque Dios depositó esa hambre en los corazones de los seres humanos. Pero no para que busquemos en cualquier otro lugar, sino que en algún momento lo encontremos a Él. Que nos encontremos con su gracia y con su poder. Porque déjame decirte algo, Dios siempre llama a la puerta de nuestro corazón. Dios siempre está tocando la puerta. La pregunta es, ¿ya le abrimos la puerta a Él para que Él entre? Bueno, en el versículo de Deuteronomio 18:14, no sé si lo apartaste, perdón, pero apártalo ahí, Deuteronomio 18:14, habla acerca de la adivinación. Y quiero explicarte un poquito qué es esto. La adivinación es la predicción del futuro por distintos métodos, pero el más común es la adivinación o predicción por medio de los astros, los cielos, las estrellas. Y la adivinación, como pudimos ver, es extremadamente antigua y fue grandemente utilizada por el reino de los asirios, los babilonios, los egipcios, etcétera. Tú puedes darte cuenta en su historia, en los libros históricos, en sus escritos, en sus murales, cómo ellos adoraban y buscaban y se guiaban por la astrología antigua. Entonces, te puedes dar cuenta que esto no es algo nuevo, siempre ha existido y para Dios siempre ha sido abominable. Entonces, hoy tristemente hay muchas personas que aún utilizan la adivinación para tratar de conocer su futuro, para saber qué ocurrirá mañana, por medio del horóscopo, decíamos la semana pasada, por medio de los signos del zodiaco. Pero tenemos que saber que la palabra de Dios nos dice que el ver los signos del zodiaco es igual de abominable como la idolatría. La idolatría es tener otro Dios que no sea Jesucristo. La idolatría es tener en primer lugar de tu vida a alguien más que no sea Dios. Fíjate, aparte de Deuteronomio, y vamos a ir a Segunda de Reyes 23:5. Segunda de Reyes 23:5. Fíjate lo que pasó con las personas que practicaban la adivinación. Dice Segunda de Reyes 23:5,
y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco, dice, y a todo el ejército de los cielos. Entonces, si te das cuenta, esto existía desde hace mucho tiempo. Y muchas personas tristemente siguen rigiendo su vida o buscando la dirección de su vida y tomando decisiones por causa del horóscopo. Y es triste ver que aún a veces dentro de la iglesia pasan años y hay personas que aún siguen consultándolo. Hay personas que aún siguen practicando este tipo de cosas y posiblemente es porque nunca se les ha enseñado. Por eso yo vi necesario enseñar esto a la iglesia, porque como hijos de Dios no podemos seguir enclaustrados en eso, porque habíamos hablado el jueves pasado que son puertas abiertas. Es un vallado que tú estás rompiendo al practicar esas cosas. Y cuando un vallado está roto, el lobo puede entrar. El enemigo puede entrar a tu vida. Entonces, el Señor nos dice de qué manera tú y yo no debemos afanarnos por el mañana. No debemos afanarnos. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. El exceso de pensar en el futuro te vuelve una persona ansiosa. Y Dios no desea que tú vivas en ansiedad. Dios no desea que tú estés aprensivo. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo le voy a hacer? Y tú ya ni siquiera es mañana, es más, ya estás pensando en el 2030. Y, y ojo, no estoy diciendo que seamos personas que piensen en el futuro. Claro, yo pienso en el futuro de mis hijos, yo pienso en el futuro de mi matrimonio. Eso es natural. Pero cuando el futuro se vuelve tu pensamiento, simplemente te va a cautivar y vas a estar ahí dándole vueltas y con una ansiedad del qué pasará. Cuando nuestra confianza simplemente tiene que estar puesta en Dios. Dios te dice, no te afanes. Oye, mira las aves que yo las creé. Ningún día les falta la comida. ¿Y cómo están los pollitos? Gorditos. Tú ves los pájaros, las palomas, los pichones, están gorditos, no les falta comida. Dice, mira, yo alimento a las aves. Mira las flores, su vestido que le pongo, cuán hermoso. ¿Tú crees que yo no te voy a dar a ti algo mejor, algo más grande si soy tu padre? Entonces tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a no afanarnos. Los hijos de Dios no somos guiados por nada ni nadie más que por nuestro Padre, que por nuestro Dios. Él es el único que guía nuestras vidas. ¿Cómo? A través de su palabra. Aquí tenemos el manual, tenemos el mapa para poder caminar cada día con seguridad. ¿Quieres dar pasos firmes? ¿Quieres saber cuál es el siguiente paso? Pues lee la palabra de Dios. Por eso nosotros como pastores les insistimos en que busquen tener una Biblia, en que lean la Biblia. Porque todos, yo no creo que ninguno aquí no esté buscando dirección para su vida. Yo creo que todos estamos buscando dirección. En algún área de nuestra vida tal vez, o tal vez en todas las áreas de nuestra vida. Pero si tú buscas dirección, la vas a encontrar en la palabra de Dios. Él te va a decir qué paso dar, qué hacer al día siguiente. Dice Salmos 31:3, te lo voy a leer yo. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Quién te va a encaminar? Nuestro Dios. Él te lleva de la mano, no va solo, no va sola. Él te toma de la mano y Él camina contigo. Vamos para acá, hijo. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban chiquitos? Y que sus papás o su tía o su hermanito los llevaba de la mano. Es por aquí, vente, camina. Yo con mis hijos todavía no. Mira, fíjate dónde estás caminando, te puedes caer. Mira, vente por acá. Así Dios te lleva de la mano y no te suelta. Él encamina tu vida. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos cuida. Un Padre que nos cuida, que está al cuidado de nosotros. Qué hermoso. Bueno, voy a pasar a Deuteronomio 18, en el versículo 10, habla sobre otro tipo de brujos o hechiceros o ocultistas desde tiempos antiguos existen y aún en este tiempo existen. Se inventan cada cosa, ya no hay que inventar, ¿no? Al rato les digo que pues hasta el sushi quieren leerle a la gente, pero bueno. Los sortílegos, habla de esto. Y los sortilegios o sortílegos es una práctica de adivinación de igual forma o pronóstico del futuro que se realiza mediante
la manipulación de suertes o presagios de una forma supersticiosa, como el uso de objetos para determinar el futuro. Como te decía, buscan un objeto, te voy a leer el café, te voy a leer los caracoles, te voy a leer el sushi. Ahora está de moda el ramen, pues ahora van a leer el ramen, los brujos. O sea, ya no hay que sacar, pues. A ver, acábate el ramen, lo que te quede, voy a ver tu futuro. Estaban bien zafados, mis amigos, bien piratas. Bueno, no son mis amigos. Cruz, cruz. Porque no tenemos suerte con las tinieblas, ¿verdad? No somos amigos de las tinieblas. Pero los pueblos paganos usaban la lectura de sortilegios para tomar decisiones en su vida. Y tú lo puedes ver en la Biblia. Fíjate, yo me sorprendí cuando leí esto, para que te des cuenta que no solamente leen el café. ¿A cuántos han sabido esto que leen el café? Y que leen la mano y objetos y cosas, caracoles. Bueno, Ezequiel 21:21, para que te des cuenta que esto no es nuevo. Esto no es nuevo, se inventan cada cosa, pero viene desde antes. Hay raíces de pecado muy antiguas. Búscalo por favor, Ezequiel 21:21, ¿sale? Dios es bueno. Tenemos un Dios poderoso, un Dios hermoso. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ezequiel 21:21, lo buscamos. Ya casi lo encuentro yo. Lo perdí. Listo, lo tenemos. Dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ya ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Fíjate todas las cosas que hacía el hombre para poder, según él, buscar una dirección de pues sus dioses. En este caso, pues no eran dioses, no son demonios. La gente que consulta ese tipo de cosas, el poder que se mueve ahí es un poder demoníaco, o sea, son demonios los que se mueven y los que hacen ver o te dan voces de supuestas cosas que van a pasar y utilizan el pasado, utilizan cosas para poder darte esa supuesta información. Pero dice que sacudió las saetas, que miró el hígado, quién sabe de qué manera era ese hígado, de qué era, pero para que te des cuenta que usaban objetos para supuestamente adivinar el futuro. Entonces, todo este tipo de cosas, iglesia, todo este tipo de cosas son abominables delante de Dios. Son abominación delante de Dios. Voy a ir al último punto de esta noche, ¿sale? No sé si el día de hoy concluya con esta clase, si el Espíritu Santo me muestra que tengo que continuar, continuaré, pero hoy tenía pensado terminar, ¿ok? Pero el último punto que te quiero enseñar es este, está en Isaías 47, vamos a buscarlo todos juntos, ¿sale? Isaías 47, 11 y 12. Y aquí quiero ir un poquito más profundo con costumbres que nosotros mexicanos, que es lo que yo he visto aquí en México que se usa mucho. Isaías 47, 11 y 12. Este punto habla de los hechiceros y los encantadores. Isaías 47, 11 y 12 dice, vendrá, ¿lo tenemos? ¿Sí estoy bien? Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Bueno, ahí realmente está hablando Dios y está mencionando este tipo de cosas, los hechiceros y los encantadores, que son personas que tal vez dedican su vida y se fatigan y hacen sacrificios y los ponen a hacer cada tanta cosa. Ahí me sorprende ver cada vez más altares en las calles, de manera así abierta y pública. Hay gente que se junta dinero y ponen un altar a la Virgen, ponen un altar a San no sé qué, ponen un altar a la muerte, ya tanta cosa. Incluso caminando un día, me encontré con un altar con comida y unas velas y unas cosas. Entonces te das cuenta que la gente se fatiga haciendo esto, como dice la palabra. La gente pierde su dinero y pierde su tiempo en algo que en la realidad no le va a servir absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Que lo único que están haciendo es abriéndole la puerta al enemigo para apoderarse de sus vidas,
porque el jueves pasado hablamos de que las personas que practican este tipo de cosas abren puertas espirituales y los demonios pueden poseer sus vidas y atormentar sus vidas. Pero bueno, un hechicero es una persona que utiliza esos encantos o esas cuestiones para tratar de controlar acontecimientos y supuestamente incluso la voluntad de las personas. ¿Han oído usted hablar de que no, me puso un amarre y me está controlando y esto? Bueno, los demonios tienen poder, pero tenemos un Dios, como lo cantábamos ahorita, que trae libertad. Y yo ya no quiero enfocarme más en darle foco al enemigo, porque la realidad es que venimos aquí a escuchar del Rey de Reyes, del poderoso de Israel, del grande en batalla. No existe nadie que pueda hacerle frente a nuestro Dios. Y escucha, si alguien trató de maldecir tu vida, si alguien trató de atar tu vida, de enredar tu vida, Dios tiene el poder para romper cualquier cadena. Dios tiene el poder para traer libertad, como cantábamos. Toda estructura, toda mentira y artimaña que el enemigo había levantado sobre tu vida se rompe en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo. Porque Cristo en la cruz llevó cautivo toda cosa. Cristo en la cruz pagó por los pecados. Cristo en la cruz llevó las enfermedades. Dice que Él se hizo maldito por ti, por mí. Escucha, entonces Él llevó toda maldición. Y si Cristo llevó toda maldición sobre su cuerpo y Él pagó por la maldición y Él venció, porque no solamente murió, sino que resucitó, hoy tú y yo tenemos en nuestra vida el poder de esa victoria que Él ya nos dio en la cruz. Entonces Él venció toda maldición. Él nos hizo libres ya de toda maldición. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Creer en el sacrificio de Jesús. Creer en el sacrificio del Señor. Pero te decía que iba a comentarte de algunas cosas que comúnmente los mexicanos utilizan y que posiblemente no vaya a ser que tal vez tú lo tengas. Voy a mencionarte algunas cosas. Aún hay personas, hijos de Dios, o que vienen a una iglesia, o que tal vez se congregan, o que visitan la iglesia, o gente que simplemente pues cree en Dios, pero aún tiene este tipo de objetos. Por ejemplo, la mentada brujería blanca, que te decía que de brujería blanca no tiene nada. Comúnmente eso, ellos te venden aguas encantadas. Rocía esta agua por tu negocio y te van a llover los clientes. No, te van a llover los demonios. Se te va a cundir el negocio de demonios. El ojo turco está de moda. Todo mundo quería tener el mentado ojo turco en el anillo o en la blusa sin saber que se está maldiciendo su vida. Ay, pastor, qué exagerado. No, te estoy hablando de ocultismo que no, tal vez tú no conoces, pero viene de otros lugares, viene de otras naciones y nos lo importan, pues, y aquí los mexicanos se comen todo. La mano de Fátima, una manita que está así, hay gente que la usa y se la pone en las pulseras y miles de colguijes aquí o en las blusas también, la usan para protección. Nos vamos a ir un poquito más aquí a México. El rosario, los escapularios, los utilizan como amuletos, los utilizan como un amuleto y Dios aborrece los amuletos. Dios te protege, no ocupas absolutamente nada, no ocupas la imagen de absolutamente nadie, porque dice que Él no te hagas imagen de nada que está en el cielo ni en la tierra, dice la palabra. Las veladoras, ahí le prenden como 20,000 veladoras no, ya no sé ni a quién, la verdad. Un día escuché que le pedían un ánima de la basura para encontrar las cosas, ve tú a saber. Le prendían una veladora para encontrar objetos perdidos, o sea, pues un chamuquín ahí, ¿verdad? Pero bueno, los milagros de pequeñas figuritas o pequeñas imágenes que traes ahí en el bolsillo, estampillas para protección, supuestamente. Ahí te va otra cosa, el borreguito. No te puede faltar en Navidad el borreguito, porque el borreguito, si no lo tienes, no te da dinero. No va a haber dinero en tu vida. Tienes que tener el borreguito de la abundancia. Cuidado, ojalá que no se te olvide, ¿no? Ah, espérate, voy para allá. El borreguito, ¿no? La herradura. Cuélgate una herradura en tu casa para la buena suerte. ¿Cuántos no caímos en ese tipo de cosas? ¿Por qué? Por ignorancia, te decía, ¿verdad? El trébol de 4 hojas. No, pues me encontré un trébol de 4 hojas. Y si no te lo encontraste, pues tienes una imagen de un trébol, ¿no? Las piedras de obsidiana, las piedras preciosas que de repente guardas en una bolsita, que la bolsita roja, ese tipo de cosas. Olvídate, iglesia. Todo eso es abominable delante de los ojos de Dios. ¿Qué más? El dólar, ese es el clásico, el dólar doblado
Y todavía hay gente que lo dobla con la pirámide para arriba, la pirámide satánica, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo dobla. ¿Y para qué? Para tener dinero, que no te falte el dinero nunca jamás. Cuidado. La moneda de la suerte, te encontraste un peso o el centavo y lo guardas. El árbol de la abundancia, no es que me lo regalaron y desde que tengo el árbol me ha ido muy bien. No, pues cuidado porque el enemigo te va a cobrar la factura después más adelante. Bueno, escucha esto. Si hay personas, aún en este lugar o fuera de este lugar, que escuchan este mensaje, que practican este tipo de cosas o que tienen este tipo de objetos, tienen que saber, escucha, que están desagradando a Dios completamente. Están desagradando a Dios en primera, y en segundo estás maldiciendo tu vida. Ay, pastor, qué radical, qué directo. Sí, es tiempo de no ser una iglesia tibia. Tenemos que empezar a hablar estas cosas y empezar a ser una iglesia diferente y comenzar a no actuar como el mundo actúa, porque si no, ¿cómo nos distinguimos? ¿Cómo se va a distinguir las tinieblas de la luz? No podemos ser una iglesia tibia. Estoy y no estoy, vengo y no vengo, soy y no soy. O eres o no eres. Defínete, defínete, ¿eres o no eres? Y yo creo que Dios en este tiempo es tan misericordioso que nos da la oportunidad, iglesia. Esto yo lo veo como una puerta abierta de parte de Dios. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. Nos está enseñando el camino. Nos está enseñando la verdad. ¿Por qué? Porque los tiempos se acortan. Porque es necesario que volvamos en arrepentimiento a sus pies y que le digamos, Dios, sí es cierto, yo seguía confiando en esto. Dios, sí es cierto, ahí tenía guardado un amuleto. Sí es cierto, ahí tenías una estampilla guardada. Yo recuerdo perfectamente, saludos a mi mamá, que me imagino que nos está viendo, otra vez de ejemplo. Cuando mi mamá empezó a ir a la iglesia, antes de que fuera, todas las noches teníamos una imagen de un ángel. Y todas las noches me hacía que me hincara delante del ángel. Saludos, mamá. Y le pedíamos al mentado ángel de la guarda y le hacíamos la oración, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía estampas e imágenes por aquí y por allá. Pero cuando mi mamá conoció a Cristo, yo no recuerdo, o sea, que se le haya tal vez explicado como tal eso, sino que Dios y el mismo Espíritu Santo trajo convicción a su vida. ¿Y sabes qué es lo que hizo ella? Yo recuerdo que un día simplemente hizo esto. ¡Pam! Y los mandó a volar. Y yo, pues tú, a ti como hijo te enseñan algo, ¿verdad? Y te quedas tú como que, ¿qué pasó? ¿Cuándo dejamos de hablarle al angelito? Y empezó a enseñarnos la verdad. Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y empezamos a disfrutar una verdadera libertad. Mi mamá cambió completamente. Mi mamá fue transformada por Dios. Dios es bueno. Entonces, ¿cómo ser libre de esto? Ya voy a acabar, ahora sí. ¿Cómo ser libre de todo esto? Si tal vez usted ha practicado o tiene algún objeto de este tipo, o alguien supo que le maldijo, o tiene familiares que han practicado esto, que tal vez usted por curiosidad fue a leerse la mano, por ignorancia, como dicen, por curiosidad, para saber qué pasaba. Ah, la mentada ouija, para ver qué pasa ahí. Cuidado porque pues son demonios hablando, ¿no? Que por cierto sacaron una ouija cristiana. Ve tú, ay Dios mío, qué ignorancia. Y ponen a Jesucristo, y es exactamente una ouija, pero ponen a Jesús. O sea, creen que con eso, Dios mío, que Jesús te va a hablar ahí, imagínate. No, hombre. Bueno, si usted ha abierto puertas a esto, si usted aún tiene algo de esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, escuche bien, con esto acabo, reconozca, puedes pasar, che, por favor, reconozca y confiese sus pecados delante de Dios, incluyendo el haber participado en este tipo de prácticas, el haber participado en el ocultismo, porque escuche, aunque usted tal vez no haya sido un brujo, una bruja, lo que sea, el haber practicado en esto simplemente lo vuelve parte de, como dicen, lo mismo peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Es igual. Pecado es pecado. El practicarlo, el tocarlo, el estar ahí, el creer en eso es pecado. Arrepentiéndonos de esto, vamos a arrepentirnos de esto y renunciando a todo tipo de prácticas. Eso es lo que usted tiene que hacer. Punto número 2, deshágase de todos los objetos ocultistas. Le voy a dar un ejemplo y este es el último versículo que vamos a leer en Hechos 19 al 20. Lo puedes poner para que lo lean acá atrás, por favor. Hechos 19 y 20. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, escucha bien, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio,
hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hubo un momento en el que se comenzó a predicar el evangelio y la gente se empezó a convertir. Muchos eran brujos, muchos eran ocultistas, tenían libros. Y antes tener un libro era caro, hoy también, pero antes era más caro. Pero a ellos no les importó el precio que pagaron. A ellos no les importó renunciar a todo eso. Y los quemaron. Se despojaron de eso. Te invito a que te pongas de pie en esta noche, ¿sale? Gracias, Dios. Deshazte de cualquier amuleto. Deshazte de cualquier objeto que te pueda atar. Cualquier imagen, estatua, amuleto, cadena, collar, anillo. Deshazte de eso. Es el consejo que la palabra de Dios te da. Y yo como pastor te doy este consejo. Escuchan, yo no te estoy aclarando, imponiendo que lo hagas. Te estoy aconsejando que lo hagas porque eso es lo que el consejo de la palabra de Dios nos da. Si quieres ser verdaderamente libre, hazlo. Rompe con todo pacto que hayas hecho y sobre todo busca un lugar donde te puedas congregar. Busca un lugar donde puedas aprender de la palabra de Dios. Busca un lugar donde se predique la sana doctrina, donde se te enseñe a amar más a Jesús. Vamos a orar en esta noche. Si hay alguien aquí en esta noche que desea renunciar, escucha, a cualquier pacto, que tal vez en estos días Dios te ha estado hablando, yo hice esto, si es cierto. Si hay alguien que aún el día de hoy quiere renunciar a algo que sienta que lo ata del pasado, del ocultismo, este tipo de cosas, yo te invito a que pases aquí al frente en esta noche. Te invito a que vengas a este lugar. Gracias, Dios. Cierren sus ojos los demás. Si alguien más quiere pasar, adelante.